Buenas tardes a todos, soy Maxi Arralta, estudiante de Derecho de la Universidad Arturo Prat de la ciudad de Iquique, Chile, y hoy les voy a exponer acerca de la consulta previa y el derecho a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas, caso Diego G. Apaporis en Colombia. Esta exposición corresponde a la asignatura de aplicación al convenio 169 de la OIT. Además, les voy a mostrar cápsulas educativas que harán entender de una manera más entretenida la consulta previa y el derecho a la propiedad colectiva. Además, haré una comparación de la normativa colombiana, en este caso en específico, Jacob G. Apaporis, y la normativa chilena. El río Apaporis tiene un cauce que abarca 4 departamentos del país: Guaviare, Caquetá, Vaupés y Amazonas. En la parte baja del río, entre el Vaupés y el Amazonas, se encuentra el resguardo Jacob G. Apaporis, constituido en 1988. La zona donde está ubicado el resguardo tiene características excepcionales, como su amplia diversidad étnica, debido a que en él se concentran 19 comunidades indígenas de diferentes etnias. Su biodiversidad, la cual incluye varios tipos de especies endémicas y especies en peligro de extinción, y un gran potencial para explotación minera del oro. Con el fin de evitar la explotación de oro en territorio sagrado y preservar la diversidad étnica y biológica, los pueblos indígenas del resguardo promovieron que se creara el Parque Natural Jacob G. Apaporis. El proceso para la declaratoria del parque incluyó la realización de una consulta a los pueblos indígenas de la zona y culminó el 27 de octubre del año 2009 con la resolución 2079 del entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, que creó el Parque Nacional Jacob G. Apaporis. El Parque Jacob G. Apaporis se encuentra en Colombia. En Colombia existen 90 pueblos indígenas reconocidos por el Estado, que representan un 3,3% de la población total. Sin embargo, ellos concentran cerca del 25% del territorio. Los derechos colectivos que la Constitución les entrega les permiten también vivir de manera autónoma, es decir, respetando sus instituciones y sistemas de gobiernos indígenas propios, lo que está asociado a la disposición de medios que permiten financiar su autonomía. En este caso, los pueblos indígenas administran sus territorios, justicia, políticas públicas e incluso su economía, además de contar con cupos especiales en el Congreso Nacional. La presente exposición se divide en dos partes. La primera analiza el marco legal y jurisprudencial aplicables de los conceptos importantes para entender el caso del resguardo, tanto a nivel nacional como internacional, y la segunda estudia las tensiones y dificultades que se han presentado en el caso concreto del resguardo Jacob G. Apaporis. Esta estructura nos permite contrastar el marco legal y jurisprudencial con la realidad colombiana, ya que al momento de regular zonas potenciales de explotación minera, donde se ubican tribus indígenas y parques naturales, los intereses económicos y políticos de los distintos actores involucrados suelen ser radicalmente opuestos. El objetivo también que tendrá esta exposición es examinar el alcance y contenido de este tipo particular de derechos humanos, con base en la revisión del marco jurídico de derechos colectivos en cabeza de los pueblos indígenas, de los actores administrativos proferidos por las entidades públicas involucradas y de la información publicada por parte de diversos actores. Se concluye que la solicitud de creación del área protegida responde a un ejercicio legítimo del derecho a la libre determinación indígena, que no existió una vulneración al derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado de las comunidades del resguardo, y que con la figura del Parque Nacional Natural no se vulneran los derechos colectivos de los pueblos indígenas de la región. La consulta previa es un derecho reconocido a las comunidades étnicas, tanto en instrumentos nacionales como internacionales. Sin embargo, su alcance y efectividad en la práctica es un tema de amplia discusión en la actualidad. Esta exposición tiene como objetivo analizar los marcos legales detrás de los derechos territoriales de las comunidades indígenas y especialmente del derecho a la consulta previa, con el fin de estudiar su aplicación en el caso del resguardo Jacob G. Apaporis en la Amazonía colombiana. Primero, les voy a hablar acerca del reconocimiento como sujetos de derecho. Les voy a hacer una pequeña reseña, una breve historia, para que podamos entender entonces este reconocimiento como sujetos de derecho.
La llegada de los 90 llevaría a un nuevo avance para el reconocimiento de los pueblos indígenas. En 1990, ante el descontento general sobre la situación que vivía el país, se convocó la Asamblea Nacional Constituyente, una oportunidad perfecta para que la ONIC y el movimiento de autoridades tradicionales indígenas enviaran sus propuestas dirigidas a lograr el reconocimiento de la autonomía de los pueblos indígenas y de la importancia de tener sus propios territorios para garantizar su existencia como grupo. Los resultados y las decisiones adoptadas tras las discusiones de la Asamblea Nacional Constituyente fueron consignadas en la Constitución de 1991. La Carta dio el avance más importante y significativo hasta el momento: consagrar el carácter pluriétnico de Colombia. Una declaración que va de la mano con el reconocimiento de varios derechos que cobijan de manera especial a los pueblos indígenas. Dentro de los derechos más importantes que se reconocieron fueron: número uno, derechos territoriales, bajo la aceptación y protección de las propiedades colectivas, que se aplica a los resguardos indígenas y se materializa al otorgar a estos territorios el carácter de inalienables, imprescriptibles e inembargables. Como punto 2, tenemos el reconocimiento de una jurisdicción especial indígena que garantice la autonomía de estos pueblos, así como la conservación de sus formas y organizaciones y prácticas. También tenemos un punto 3, la protección de las diferentes manifestaciones culturales. Y como último punto, la apertura a espacios de participación política, estableciendo que 2 senadores serán elegidos en circunscripción nacional especial por comunidades indígenas, entre otros puntos. Regulación y origen internacional del derecho a la consulta previa. Dentro del proceso de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, el ámbito internacional ha jugado un papel central, ya que ha sido a través de la creación de diferentes instrumentos de derecho internacional que se ha dado una nueva aproximación a las comunidades indígenas. A pesar de la amplia variedad de fuentes de derecho que pueden encontrarse en este campo, en esta exposición se estudiarán los instrumentos más influyentes, es decir, aquellos instrumentos que el Estado colombiano tiene la obligación o el deber de observar al momento de realizar proyectos en territorios indígenas. Teniendo en cuenta lo anterior, se abordará el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. La OIT es una agencia de las Naciones Unidas creada en 1919, que nace como parte del Tratado de Versalles, el cual terminó con la Primera Guerra Mundial. Los objetivos principales de esta agencia son la promoción de los derechos laborales, de las oportunidades de trabajo decente y fortalecer el diálogo al abordar los temas relacionados con el trabajo. En 1989 se adoptó el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, el principal instrumento a nivel internacional que regula el derecho de los pueblos indígenas al ser consultados y sobre sus territorios. El convenio se encuentra en vigencia desde el 5 de septiembre de 1991 y hasta la fecha ha sido ratificado por 22 países, incluido Chile. Este convenio reviste de especial importancia para cualquier aproximación en el caso de explotación de recursos en territorios ancestrales, porque engloba las obligaciones de los estados parte al realizar un procedimiento de consulta previa a los pueblos indígenas, cuando se realicen medidas legislativas o administrativas que los afecten, y el derecho de los pueblos indígenas de decidir sobre sus prioridades de desarrollo. En el caso de la consulta previa, la Convención establece unos lineamientos básicos que deben atenderse con el fin de evitar que este procedimiento tenga un significado meramente simbólico, pero no influyente en el proceso de toma de decisiones. Por consiguiente, se dice que el proceso se debe realizar de buena fe y mediante los procedimientos adecuados.
lo cual implica que el gobierno debe asegurarse de ofrecer a los miembros de la comunidad la información necesaria para comprender los alcances y consecuencias de las medidas legales o administrativas sujetas a la consulta, con el fin de que se puedan establecer posturas sustentadas y expresar sus opiniones. Además, el gobierno debe asegurarse de que las organizaciones consultadas sean realmente representativas, por lo cual no cualquier miembro de la comunidad puede ser consultado. Se debe indicar a los líderes. Por otra parte, el convenio se refiere a la autonomía de los pueblos indígenas para determinar su proceso de desarrollo y en caso de que se vean afectados por planes nacionales, que estos cuenten con su participación y propendan por mejorar sus condiciones de vida. Es importante aclarar que la autonomía de estos pueblos implica que pueden tomar la decisión voluntaria de alejarse de sus patrones culturales tradicionales o mantenerlos, por lo cual existe el deber de respetar planes de adaptación a las realidades nacionales que van transformándose con el tiempo. El derecho a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas del resguardo Yaigojé-Apaporis. La consulta surge con el fin de garantizar que las políticas, planes, programas y proyectos a ejecutarse en los territorios indígenas, cuya iniciativa no sea el resultado de un proceso propio e interno y que supongan una amenaza o vulneración para los derechos colectivos de los grupos originarios o puedan repercutir negativamente en su bienestar, cuenten antes de su adopción o implementación con el consentimiento de los mismos. Igualmente, este derecho va dirigido a asegurar que cualquier medida legislativa o administrativa adoptada a nivel institucional que pueda afectar negativamente a los pueblos indígenas cuente igualmente con su consentimiento. La obligación de garantizar este derecho recae directamente en cabeza del Estado y se requiere del cumplimiento simultáneo de los elementos propios de su definición. Así, las consultas deben realizarse a través de las instituciones que cumplan con los requisitos de representatividad de la comunidad, es decir, que sean el resultado de un proceso propio e interno de los pueblos indígenas. Deben realizarse de buena fe, asegurándose de que los pueblos indígenas cuenten con toda la información relevante y que puedan entenderla en su totalidad, y deban realizarse a través de procedimientos adecuados que permitan la plena participación de los pueblos indígenas y con la antelación suficiente para que puedan organizar sus propios procesos de adopción de decisiones de acuerdo a sus tradiciones y costumbres. Se busca entonces, de esta forma, obtener el consentimiento de la comunidad, el cual debe ser otorgado de manera libre, previa e informada. El que el consentimiento sea otorgado de manera libre significa que se conceda sin coerción, intimidación o manipulación. Que sea otorgado de manera previa significa que se ha tratado de obtener con suficiente antelación a la implementación de las medidas consultadas y teniendo en cuenta las exigencias de tiempo que requieren los grupos originarios para llevar a cabo los procesos de consulta. Por su parte, que el consentimiento sea informado significa que se suministra, entre otras cosas, la naturaleza, envergadura, ritmo, reversibilidad y alcance de la ley, decreto, política, plan, programa o proyecto propuesto, las razones o el objeto del mismo, la duración, las zonas y derechos que se verán afectados, una evaluación preliminar del probable impacto económico, social, cultural y ambiental, incluidos los posibles riesgos de un contexto que respete el principio de precaución. Una distribución de beneficios justa y equitativa, las medidas de indemnización por los daños que se puedan ocasionar y el personal que probablemente intervenga en su ejecución. Derecho a la propiedad colectiva. Regulación nacional sobre la propiedad colectiva. La Constitución colombiana consignó el derecho de las comunidades indígenas a la propiedad colectiva sobre sus tierras, derecho consagrado en los artículos 330 y en el artículo 55 transitorio de la Carta Política. El primero establece que los territorios indígenas
estarán gobernados por consejos conformados y reglamentados según los usos y costumbres de sus comunidades, así como determina que la explotación de recursos dentro de sus territorios se debe realizar a través de una consulta previa a la comunidad. La propiedad colectiva de territorios indígenas se caracteriza porque su titularidad está en cabeza de la comunidad y es totalmente inalienable, imprescriptible e inembargable. Los resguardos indígenas se organizan de acuerdo a las reglas de la comunidad, quienes pueden regular el uso y la distribución de los frutos, pero no pueden asignar el dominio al ser completamente inalienables y por ende es una propiedad perpetua en cabeza del grupo. Las disposiciones correspondientes a este tema se han desarrollado de acuerdo a lo previsto por la Constitución, al convenio número 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos antes mencionada. El convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes fue promulgado en 1989 en la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo. Fue aprobado por el Congreso Nacional y desde el 2009 forma parte de la legislación chilena. El convenio establece que los gobiernos deberán asegurar la igualdad de derechos de los pueblos originarios y promover los derechos sociales, económicos y culturales, respetando su identidad social, cultural, costumbres, tradiciones e instituciones. Entre otras disposiciones, obliga al Estado a establecer un mecanismo de consulta para que los pueblos originarios puedan participar libremente en las decisiones que les afecten. Asimismo, destaca que deben respetarse sus costumbres y normas internas y los métodos a los que los pueblos recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros, siempre y cuando no se transgredan los derechos fundamentales reconocidos internacionalmente. En nuestro país, ahora les voy a hablar acerca de Chile. ¿Qué es la consulta previa a los pueblos indígenas? Es un derecho de los pueblos indígenas y una obligación para el Estado, que emana del convenio 169 de la OIT. Mediante su ejecución, se busca llegar a acuerdos con las comunidades indígenas susceptibles de ser afectadas por la dictación de una medida administrativa o legislativa. ¿Cómo se realiza la consulta previa? La consulta debe realizarse mediante procedimientos apropiados y en particular a través de instituciones representativas de las comunidades indígenas. Además, debe efectuarse de buena fe y con la finalidad u objeto de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento de las comunidades acerca de las medidas consultadas. ¿Vives en Chile y perteneces a alguno de los pueblos indígenas? ¿Sabías que para cuidar los intereses de los pueblos originarios existe la consulta previa a los pueblos indígenas? ¿Sabías que el gobierno de Chile está obligado a actuar coordinada y sistemáticamente junto a los pueblos con el fin de proteger sus derechos y garantizar el respeto de su integridad? Esto es gracias al convenio 169, que fue acordado por varios países en el mundo. ¿Cuándo se debe realizar la consulta indígena? Cada vez que hayan medidas administrativas o legislativas que pueden afectar a los pueblos indígenas, el gobierno debe consultar. ¿Cómo debe ser la consulta a los pueblos indígenas? La consulta debe ser libre, previa e informada. Además, debe ser de buena fe, a través de sus instituciones representativas, con el fin de lograr acuerdo o consentimiento. ¿Cómo se debe consultar a los pueblos en Chile? Desde el año 2013 se consulta a través del Decreto Supremo número 66 del Ministerio de Desarrollo Social, que establece cuándo y cómo consultar. En Chile es el artículo 6 del convenio 169 de la OIT. ¿Qué sucede si no se consulta? Si te enteras de un proyecto que afecta a tu pueblo, puedes acudir a la unidad de consulta indígena en el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Qué pasos se deben seguir en la consulta? 1. Se planifica la consulta. Se entrega información preliminar. Se define metodología en conjunto con los pueblos afectados para acordar los lugares de reuniones, el uso del dinero, los plazos, los mecanismos de difusión
y la forma de intervenir en el proceso, y los medios que garanticen un plano de igualdad. Esta etapa debe tener al menos 3 reuniones. 2. Se debe informar y difundir la consulta a los pueblos indígenas de manera pertinente, es decir, usando todos los medios posibles para asegurar que conozcan la información, teniendo en cuenta todas las variables culturales que permitan un buen entendimiento. 3. Deliberación interna de los pueblos. Analizan, estudian y determinan su posición. 4. Los pueblos dialogan con el gobierno, según la metodología acordada en la etapa de planificación. En esta etapa se busca llegar a un acuerdo. Tanto los acuerdos y los desacuerdos deben quedar escritos en una acta para su posterior seguimiento. 5. Este es el término del proceso de consulta. Se debe realizar un informe final que dé cuenta de las distintas etapas del proceso, la realización de la consulta. La realización de la consulta sí es obligatoria para el gobierno. Sin embargo, los resultados del proceso no son vinculantes. El Estado de Chile, en cumplimiento de lo señalado en el artículo 34 de la Ley número 19.253, que establece el deber de los servicios de la Administración del Estado y de las organizaciones de carácter territorial de escuchar y considerar la opinión de las organizaciones indígenas reconocidas en la ley cuando se traten materias que tengan injerencia o relación con estas, reglamentó la consulta, primero por el Decreto Supremo número 124 del 2009, decreto que fue objeto de múltiples críticas, entre otros de la Comisión de Expertos de la OIT, quienes le señalaron al gobierno en su oportunidad sus observaciones en relación con el convenio 169 y las disposiciones del Decreto Supremo número 124, las cuales esencialmente eran los artículos 16 y 21 del decreto, parecen dejar la decisión de los órganos administrativos en cuanto a la pertinencia de iniciar el proceso de consulta o de participación. El artículo 7 del decreto parece limitar la consulta a aquellos casos que digan relación exclusiva con las tierras indígenas o áreas de desarrollo indígena, o se refieran a una mayoría significativa de comunidades, asociaciones y organizaciones indígenas determinadas o determinables. El artículo 14 parece limitar la consulta a la concepción de las medidas administrativas o legislativas. El artículo 15 del decreto parece adolecer de falta de claridad al establecer excepciones en cuanto a los casos de emergencia o de las necesidades de buen funcionamiento del respectivo órgano. Luego, el 15 de noviembre del año 2013, ante las múltiples críticas que recibió el Decreto Supremo número 124 de parte de expertos de la OIT, de la doctrina y especialmente de los pueblos indígenas, este fue derogado por el Decreto Supremo número 66, promulgado el 15 de noviembre del año 2013 y publicado en el Diario Oficial el 4 de marzo del año 2014. Sobre la consulta indígena, el que resultó en términos prácticos, en opinión del autor, por lo que fundamentará un nuevo retroceso en relación a las normas del decreto número 124 y en relación a la obligación de consultar establecida en el convenio 169 de la OIT. Por todo lo expuesto, podemos concluir que, punto 1, no cualquier acto de consulta puede interpretarse como un acto que responde a la obligación de consultar que establecen para los estados las normas internacionales. 2. La consulta deberá cumplir con ciertos requisitos, que sea previa, que responda a la cultura del pueblo indígena consultado, deben usarse procedimientos adecuados, debe realizarse a través de instituciones representativas del o los pueblos, debe realizarse de buena fe y cumplir con el objetivo esencial de llegar a un acuerdo. El apego a estos requisitos son los que harán que el Estado chileno aparezca cumpliendo sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y de pueblos indígenas. 3. La consulta, como ha sido planteada por el Estado de Chile en el Decreto Supremo número 66 del año 2013 y en el Decreto Supremo número 40 del 2013, no cumple con los estándares internacionales ni con las condiciones de respeto de ella. Han establecido numerosos pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Punto 4. El objetivo de la consulta no es otro que obtener el consentimiento libre e informado del pueblo indígena sobre las materias que les afectarán, por lo que no es posible que el Estado se satisfaga con cumplir con un determinado procedimiento, que en lo esencial nunca toma verdaderamente en cuenta las formas culturales como los pueblos indígenas discuten y deciden. Del mismo modo, nunca llega a respetar la voluntad y la cosmovisión de estos pueblos. América Latina presenta una de las realidades más diversas del planeta, con más de 800 pueblos o naciones originarias, que conviven entre las fronteras de los 23 países del continente y que tienen una identidad propia. La tendencia en América Latina ha sido a reconocer una serie de derechos colectivos de los pueblos indígenas en la Constitución y que incluyen, entre otros, el derecho de autodeterminación y el autogobierno, y que incluye la autonomía para establecer las organizaciones políticas que ellos estimen convenientes, derechos territoriales, que van más allá de la tierra, sino que incluyen el hábitat que los pueblos interesados ocupan, derechos culturales, que incluyen educación, lenguas y la protección y promoción de sus costumbres. Respetar las diferentes manifestaciones culturales en la administración de justicia, lo que se denomina como pluralismo jurídico, el derecho de los pueblos indígenas a los recursos naturales existentes en sus tierras y la protección especial que requieren, incluyendo los de subsuelo. Pero a diferencia de la mayoría de los países de América Latina, en Chile aún no se reconoce en la Constitución a los pueblos indígenas. Solo existe la Ley Indígena del año 1993, que reconoció a 9 etnias indígenas. Esto es un problema, por cuanto la ausencia de reconocimiento constitucional limita seriamente la implementación de importantes derechos colectivos, como por ejemplo la autodeterminación. Tipos de reconocimiento. En el actual debate político, en Chile existen dos planteamientos. Hay quienes prefieren el reconocimiento del Estado de Chile como multicultural, que significa reconocer la diversidad cultural de un territorio, abogando por la coexistencia pacífica y sin tener como foco la igualdad entre los diferentes grupos. Otros actores plantean el reconocimiento plurinacional, que tiene por finalidad reconocer la existencia de diversas naciones al interior de un mismo Estado y que por lo tanto reconoce la autodeterminación como un derecho colectivo de sus miembros. Cualquier debate que se inicie sobre reconocimiento constitucional de pueblos debe incluir la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas. Lo que la experiencia internacional muestra es que es posible que más de una nación puedan convivir dentro de un mismo Estado. Pero esta convivencia debe basarse en la buena fe y la aceptación del otro como un interlocutor legítimo. Se trata entonces de aprender a convivir en la diferencia. Por todo lo expuesto, podemos concluir que, punto 1, no cualquier acto de consulta puede interpretarse como un acto que responde a la obligación de consultar que establecen para los estados las normas internacionales. 2. La consulta deberá cumplir con ciertos requisitos, que sea previa, que responda a la cultura del pueblo indígena consultado, deben usarse procedimientos adecuados, debe realizarse a través de instituciones representativas del o los pueblos, debe realizarse de buena fe, y cumplir con el objetivo esencial de llegar a un acuerdo. El apego a estos requisitos son los que harán que el Estado chileno aparezca cumpliendo sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y de pueblos indígenas. 3. La consulta, como ha sido planteada por el Estado de Chile en el Decreto Supremo número 66 del año 2013 y en el Decreto Supremo número 40 del 2013, no cumple con los estándares internacionales ni con las condiciones de respeto de ella. Han establecido numerosos pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Punto 4. El objetivo de la consulta no es otro que obtener el consentimiento libre e informado del pueblo indígena sobre las materias que les afectarán, por lo que no es posible que el Estado se satisfaga con cumplir con un determinado procedimiento, que en lo esencial nunca toma verdaderamente en cuenta las formas culturales como los pueblos indígenas discuten y deciden. Del mismo modo, nunca llega a respetar la voluntad y la cosmovisión de estos pueblos. En esta exposición se analizó tanto el marco jurídico colombiano como el marco jurídico chileno. Abordamos también el convenio 169 de la OIT,
Espero que estas cápsulas interactivas hayan sido de su total agrado para poder entender de manera más didáctica y más entretenida lo que es la consulta previa. Para concluir, el caso del resguardo Yaicojea Paporis reta los supuestos de la lucha que se llevó a cabo para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, entre ellos la consulta previa. En la presente exposición se estudió el marco jurídico de derechos colectivos de los pueblos indígenas existentes a nivel nacional y se analizó en el caso en que las diferentes visiones culturales de desarrollo y bienestar enfrentados giran en torno al ejercicio, garantía y protección de los mismos. El objetivo fue examinar el alcance y contenido de este tipo particular de derechos humanos. Es necesario que, a modo de conclusiones, se sinteticen los principales resultados obtenidos durante el proceso de esta exposición, los cuales los expondré siguiendo el orden temático ya definido. El derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas implica para estos grupos el derecho a la autonomía en relación con sus asuntos internos y a la participación en la vida política y administrativa y en los procesos de adopción e implementación de decisiones de los estados a los que se hacen parte. En virtud del derecho a la autonomía, los indígenas tienen el derecho a conservar y desarrollar sus propias instituciones, a perseguir libremente su desarrollo, a sus tierras y territorios, y a los recursos naturales que se encuentren en ellas. En virtud del derecho a la participación, los indígenas tienen el derecho general de participación en los órganos representativos y a ser consultados para obtener su consentimiento libre, previo e informado. Bueno, damos por finalizada esta exposición. Espero que le haya gustado el tema sobre la consulta previa y el derecho a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas, especialmente el caso Yaicojea Paporis. Nos vemos en otra oportunidad. Que tengan una muy buena tarde.